Yo me pongo del otro lado. Yo me pongo de acá. ¿Ya? Del lado de acá. Ya. Usted nos va contando aquí cómo... El tema de la regulación del calefón es súper simple. Tenemos dos perillas, ¿Ya? que es una del flujo de gas, que tal cual lo dicen las indicaciones, mientras al máximo ¿Ya? Aumenta el tamaño de la llama. ¿Ya? Mínimo una menor capacidad de la llama. Ya. ¿Ya? El tema del agua es totalmente diferente al tema del gas. Ya. Porque usted mientras más agua le da al calefón, es menos temperatura. Ya. Mientras menos temperatura, o sea, mientras menos agua, Ya. más temperatura. Ya. O sea, ahí como inverso. Claro, es inverso a lo que es el tema Ya. del gas. Ya, Perfecto. para hacer una buena regulación, todo depende de la sensación térmica de cada uno. Digamos, amigo. Claro, para que el ahorro de gas se pueda producir de buena manera, tienen que estar todos los de la casa conformes Ya. con la temperatura del agua. O sea, tienen que hacer un promedio Ya. de la temperatura del agua para poder ir regulándola con menos cantidad de agua posible. Ya. Supongamos, si yo quiero una temperatura del agua, no sé, que no sea tan elevada, tengo que poner en máximo Ya. el caudal de agua y ir regulando solamente con el tema del gas. Ya. Pero, por ejemplo, a ver, si en mi casa viven, somos 3 personas, ¿ya? En el hipotético caso, y consumimos moderadamente el gas de tal manera de que el agua salga entre tibia y fría. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo regular para que no salga tanto consumo de gas? ¿Cuál sería en ese caso mira, la configuración que yo La debo dar ahí? configuración tiene que ser solamente en gas. En Ya. ese caso, Ya. usted si quiere gastar lo menos gas posible, Ya. tiene que tratar de ubicar la perilla en el mínimo y regular solamente con el tema del agua. O sea que la perilla de flujo de gas es la Claro. que me va a determinar el consumo. El consumo, claro, porque Ya. si usted la coloca al máximo, la llama es más amplia. Así, Por ende se disculpe, produce... pero yo entiendo que usted lo que menciona, que el detalle particular o el punto de inflexión es el flujo de agua. Claro, por Ya, eso. explique bien, porque el tema que lo que del pasa gas que- lo podemos regular porque dependiendo de la temperatura que quede cada uno. Claro, por eso, Pero es el que ahorro tiene que si- ver con el flujo del agua. Exactamente. Entonces, ya, esa parte explíquela un poquito mejor. O sea, ya mire, supongamos ya colocamos el calefón en mínimo para que el agua, supongamos si el calefón, o sea, quiere una mayor temperatura en mínimo, tiene que ir restándole el paso del agua. O sea, mientras menos agua va a ir aumentando la temperatura. Es decir, más gasto, para que usemos bien la palabra. Si ¿qué se entiende con eso? No, Más es que- temperatura. más temperatura, porque si usted, a ver, el consumo, si usted lo coloca en mínimo, el gas no va a variar el consumo, no va a consumir o sea, no va a consumir más si es que pasa más agua, menos agua. Se va a mantener un consumo estable. ¿Ya? Usted donde coloque la perilla en el tema del gas, se va a mantener un consumo estable. La diferencia la hacen los minutos de ducha, porque la cantidad de agua le va a aumentar o disminuir la temperatura, pero no le va a aumentar el gas ni disminuir el gas. No sé si me entiende más o menos lo que... A ver, usted en la posición que coloque la perilla del gas, la llama se va a mantener fija. ¿Ya? Lo que va a regular la temperatura es el paso de agua. O sea, si usted le da más paso de agua, le disminuye la temperatura. Si usted disminuye el paso de agua, le aumenta la temperatura. Ya, la pregunta es, que fue el motivo por el cual usted viene para acá, ¿cómo ahorramos combustible? Esa es la pregunta. Es que la única manera de ahorrar es disminuyendo el flujo de gas. El paso del gas. Claro, disminuyendo el flujo del gas. Pero lo que sí, al disminuir usted el flujo del gas, le quita temperatura. Claro, pero eso va a depender de cada uno porque se regula, todo Claro, se regula. exactamente, Si no hay un número es ni nada, regulable. se Por regula. eso le digo yo, El si quiere paso que regular... está abajo, Sí. por ejemplo, ese paso... No, ese esto no se ve. Eso. ¿Cuál? Esos pasos que están ahí, explique esas llavecitas qué significan. Estos son llaves de paso de agua. Esto Ya. es para un corte rápido en caso que se quiera intervenir el calefón. Y este es para el corte del paso de gas, en caso de cualquier reparación que se quiera hacer, alguna modificación. Ya. O cuando se va de vacaciones, generalmente es recomendable dejar ambas llaves cerradas. Ahora como se viene la temporada de vacaciones, eso igual es importante, claro. Ya, importante entonces dejar esas dos llaves de paso cerradas, Claro. tanto la amarilla
como la de agua, Claro. a fin de evitar cualquier inconveniente. Exactamente. Ya. Ya, Pero- para que quede bien claro el tema de la regulación. Si usted quiere disminuir el consumo de gas, tiene que disminuir la dirección de la perilla a mínimo. Mover la perilla hacia abajo. Claro. Porque usted al aumentar, aumenta el tamaño de la llama y aumenta el consumo. Ya. Si quiere regular la temperatura del agua, Hay que consumiendo jugar lo con eso. mínimo, tiene Ya. que colocarlo en mínimo y regular el tema de la Ya. presión de agua para que vaya aumentando Aquí la cómo sería temperatura. ideal, somos dos personas y el fin de semana somos 3. Es que en la Y ocupamos temperatura, la temperatura es que la temperatura ideal media. pasa por un tema de la sensación térmica. O sea, a usted puede que le guste el agua quitada de hielo, Claro, pero a lo mejor a él le gusta el agua bien caliente. ya, escoja uno. Entonces por eso es regulable. O sea, de eso se tratan ambas Ya. perillas. Para que usted pueda colocar una temperatura ideal, tiene que haber un promedio. Ya. Supongamos si ambos viven en la misma casa y tienen totalmente sensaciones térmicas diferentes, tienen que buscar un promedio, cosa de poder regular al dar el agua con el agua fría Ya. y poder ir regulando O sea, el tema del agua. En otras palabras, a como yo lo entiendo, hay que ir jugando en esta perilla de menos a más, por ejemplo, un cuarto o un tercio, y de ahí ir regulando con esta Claro, si exactamente. la sensación térmica ya me da abasto como para yo poder usarla. Exactamente. Pero la idea, o sea, usted hábleme del califón nomás, porque la parte del gas, yo tengo entendido que también afecta cuando mezclan las aguas. Yo prefiero que se me hable del califón, del funcionamiento del califón. La Es que pregunta de eso, principal es... de eso le estoy hablando. Sí, pero es que Es que no, la idea es es que que no me diga, por ejemplo, que tengo que regularla al medio o manejar el agua así con esa temperatura, porque si no tendría sentido que yo viniera a regularla de acá. por eso o que- si no, por porque eso ahí que le gasto estoy- más energía, más combustible. Por eso a que le estoy regularla, diciendo, ponerla o sea, como tibia. si usted tiene si usted viven dos personas en la misma casa que tienen dos sensaciones térmicas diferentes, tienen que ponerse de acuerdo más o Es que menos para eso es- una temperatura promedio. Y eso, usted para cosas que no sé, pues si a usted le gusta bien caliente el agua, supongamos, la va a colocar al máximo. Entonces la otra persona va a querer colocarla en menos. Entonces tienen que buscar un promedio, cosa de usted regular con la llave del agua fría y regulando lo menos posible. O sea, no. Ya, explíqueme qué tipo de califón es este, qué Este es un- característica particular tiene, cuánta energía ocupa para levantar, digamos, y usar el ventilador y todo lo demás. Este es un calefón, es un Forza TFM13, que es tiro forzado. Funciona con electricidad. Ojo, que esto sin corriente no hay calefón. Ya. Sin corriente no hay calefón, no funciona el calefón. Ya las características de este calefón son que la ventilación, la salida de los gases, se produce por intermedio de un ventilador. Ya funciona con 220 volts y tiene dos perillas de regulación, que es la perilla del flujo de gas y la perilla del caudal de agua. ¿Ya? Esas son las características principales de este calefón. Y los consumos, todo aparece en el catálogo. Ya. Perfecto. No sé qué otra cosa sería Yo tengo como una consulta, relevante y una preguntar. consulta. ¿Cuánto es lo mínimo de agua, en este caso caudal, Ujú. para el calefón prenda? Porque cuánto tú, no sé, si tengo un problema en la red, que me sale muy poca agua, Ujú. ¿con cuánto mínimo prende? O sea, cuánto tú si yo lo A ver, tengo, el de este es 13 litros, ¿cierto? sí, debería Eso ser es como lo bien, máximo. claro. Lo máximo que debería entregar son 13 litros. ¿Qué pasa si tengo, Claro. como yo doy la ducha, tengo todo al máximo, doy allá adentro y me salen 7 litros? No, con ¿Me va a 7 funcionar? litros no. Con 7 litros no. Generalmente desde 8 o 9 litros más o menos debiera estar Debiera prendiendo. empezar a encender. Claro, debiera estar encendiendo. Lo que sí, al encender con menos flujo también las temperaturas se elevan. Sí, También claro, tiene porque alto menos que ver agua. el tema, claro. Menos agua en Exactamente. este caso. Pero. Porque esto tiene una electroválvula, ¿cierto? Claro. La electroválvula tiene la finalidad en forma automática de, en este caso, flujo de agua, flujo de gas. Ponte tú, si me entrega 7 litros, yo le estoy entregando al calefón 7 litros de agua. No accionar. Ya, y si yo le ponte tú, ya le entrego 8. Ujú. Ponte tú que como que levante un poco. Ajá. Automáticamente en la electroválvula me va a generar el paso de gas o el paso de gas. No, el paso de gas lo da ¿cómo que se llama? Espérame.
el interruptor. El interruptor al momento de accionar se abren también las bobinas del paso de gas. Si el calefón no tiene la fuerza suficiente no tiene el caudal de agua suficiente para encender, no hay paso de gas. Porque tú, claro, a mí me pasaba, bueno, yo quedé con la duda, ¿no? O sea, al final no le pude encontrar como bien. Me parece que puede ser algo que estuve pensando al final, en una casa que el calefón a veces enciende, a veces no. Yo sé que tenía poca caudal de agua, estamos claros. ¿Ya? Pero con el gas que yo le entregaba 28 a 32, le puse unos 30, 32 milibar de presión. A veces encendía y después se apagaba. Pero con el gas de cilindro, que lo poníamos directo, encendía, pero yo después revisé la presión del gas de cilindro y era menor. Me estaba entregando en forma dinámica aproximadamente 26. Menos que lo que le entregaba yo. Claro. Entonces ahí yo dije, a lo mejor la electroválvula se acciona, deja que pase gas. ¿Por qué? Porque estoy entregándole menos presión versus la presión de agua. O sea, es como más o menos parejo. No, mire, es el agua la que da el paso del gas. Si no hay buena presión de agua, no hay paso de... Ya, y tú dices que con 7 litros probablemente no debiera funcionar. No, con 7 litros es muy difícil que funcione. Lo otro, de todo depende también de la posición en cual tenga la perilla. Claro, no, pero al final es máximo. Porque si usted la coloca al máximo, el calefón le va a exigir los 13 litros por minuto. ¿Ya? Si usted la coloca en mínimo le podría encender con 8 o 9 litros. Más o menos. En este caso, si hay casas que no estén funcionando, de repente se les apaga el calefón. Es importante el tema del agua. Sí. Que si no están entregando es muy importante el tema del agua. que necesita el calefón, porque el calefón, por lo que tengo acá, me entrega 27,8. ¿Dónde está el número? Potencia útil. Abajo Claro. sí está, abajo. Potencia útil nominal mínima 24 y consumo térmico ahí. Consumo térmico 27,8. Que es un consumo, es un calefón grande en realidad. Claro, sí. Sí, por ende, el tema también generalmente estos son diseñados para redes que entreguen una buena presión de gas, claro. Porque con un cilindro, no sé, Porque con un regulador normal de una casa, Tú aquí estás con media en todo prácticamente. claro. No, pero supongamos ya, si este calefón estuviera instalado con un regulador normal de una casa, un regulador no puede que le funcione, pero no le entrega la potencia suficiente para que el calefón accione bien. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Me gustaría que diera alguna acotación a ustedes respecto a las conclusiones de lo que señala Marenza, O sea, de la perspectiva de gas. Pues. No, lo que les dicen para mí está bien, pues al final se regula directamente con las perillas que están ahí. Más agua, menos agua, eso le va a dar la temperatura. Mientras menos agua, obvio que va a calentar más porque Porque va a tener menos, claro, menos en caudal. este caso nosotros entregamos ciertas calorías al agua. Estamos entregando las mismas calorías pero menos agua. Entonces levanta más grados Celsius en el mismo tiempo en este caso. Ya. Eso es lo que está explicando que claro, está bien. El tema es que la regulación es un poco difícil por el tema de la temperatura. Y en cada casa probablemente si no tenemos la misma... Claro, es que también hay altos factores que inciden también en la regulación. por lo que Pues usted me la plantea- temperatura ambiente es una de ellas. La temperatura que trae el agua, ¿Por qué la temperatura ambiente? ¿En qué afecta eso la temperatura ambiente? porque si el agua viene más fría va a necesitar más calor para llegar a la temperatura que usted quiere. Con el tiempo. Claro. O sea, va a Supongamos- variar en invierno y claro, verano. en invierno y verano. Obviamente, Eso, claro. sí. Eso afecta. Y ahí hay que venir y regularlo. Claro, Exactamente. Lo que pasa es que exactamente. el gas en este caso nos va a elevar, un ejemplo, el gas nos va a subir la temperatura, si lo tenemos al máximo, todo al máximo, digamos, nos va a subir un delta de temperatura, un delta T de 15 grados Celsius, digamos. Si el Ya. agua me viene a 25 grados en temperatura normal, me va a subir 15 más. Estamos hablando de 40 grados. Sí. Ahora, si me viene a 5 grados, me va a subir a 20 grados. Entonces ahí tenemos que quitarle más agua para que logre entregar más calorías a... O sea que Con yo el como mismo gas. fuera, por ejemplo, hoy día hay una temperatura relativamente fresca, pero no hay calor. Claro. Está bien, pero si yo quiero ocupar la ducha, claro, me va a afectar la temperatura que hay en este momento, a diferencia de ayer. Exactamente. Entonces yo tendría que salir de la casa y venir a regularlo y Claro. volverme, tocarla. Sí, pero miren, la diferencia no son tan grandes tampoco. O sea, las temperaturas no se cambian. No hay como un día frío y un día calor. O sea,
ahí siempre van variando de acuerdo a la estación del año, pero, Sí, claro, pero va no variando es tan también la notoria. sensación del Lo que agua sí, de adentro. verano a Es que invierno es diferente. Sí. Adentro igual la pueden regular con la misma válvula. Lo que pasa es que ustedes tienen un monomando, no sé cómo será la regulación de eso. Claro. Pero claro, porque si ustedes le dejan aquí al máximo, el agua por lo menos, que puede ser algo normal, y el calefón al mínimo o al medio, yo puedo, o al mínimo en este caso, si quiero el agua más caliente tendré que cortarle un poquito de agua, que salga menos agua directamente de la misma Pero ducha. bajar por el mismo lado. Por el mismo No lado. variarla ni nada, no porque ahí mezclarlo. gasta, porque ahí, Claro, ahí o sea, es que si ahí usted la varía mezcla, temperatura. porque le sale muy caliente, la está mezclando, le conviene venir y bajarla a uno. Pues. Exacto. Claro. Que salga menos Ya, agua. eso es súper relevante, porque si yo hago el juego con la llave adentro, me va a afectar el consumo, porque va a ser variable la energía que va, o el gas que va O sea, entregando. No es que le vaya a afectar el consumo, sino que usted está perdiendo gas acá. Ahora eso. Lo está calentando de más. Exacto, lo Que estoy no- calentando de más. claro. Exactamente. Entonces aquí lo Por ideal eso, sería, por eso le decía por yo ejemplo, que aquí- lo aquí- ideal es poner una temperatura promedio en que todos estén de acuerdo. Cosa de poder de tener que mezclar adentro lo menos posible. Ya. Daniel, esa temperatura de 19 grados... Es la temperatura que tiene en este momento el agua. Ah, o sea, esa es la O sea, temperatura ambiente, mira, digamos. el sensor de temperatura está acá casi en la salida del calefón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si usted al momento de dar el agua adentro, la temperatura va aumentando y aquí va aumentando los grados Celsius Ya. del lector. ¿Ya? Pero el sensor lo tiene casi a la salida del calefón. Ya. O sea, la temperatura, si el tramo es largo, supongamos, si el Ujú. baño está a cierta cantidad de metros, la temperatura va variando en 1 o 2 grados de Ya. acuerdo a la cantidad de metros que... Claro. Que hay que recorrer. Claro. Como que se pierde Pero un poco no, la energía. se pierde un poco, pero no es No es algo tanto significativo. tampoco, claro, significativo. Como que demora más, eso sí, en un principio en levantar la temperatura. Sí, Ahí como que se gasta un poco más. claro. Ya. Por eso, Pero por esa es eso la decía temperatura de salida del agua. que... Exactamente. Ya, perfecto, ok. Actual. Ah, Esa es claro. la temperatura que tiene perfecto. estando el calefón sin Ya. uso. Claro. No, pero eso también trae que estar más caliente igual que arriba, porque igual pues, tenemos Claro. una delta de pérdida. No es tanta, pero sí hay una pérdida. Claro. No sé si hay alguna otra Entonces, como duda. para cerrar, la conclusión es, para el ahorro de combustible, es manejar el flujo de gas mínimo y mover o ir variando el caudal del agua. Claro. Esa es la clave. Eso sería lo ideal porque usted está pidiendo una disminución del consumo de gas. Ahora, si usted ve que en el mínimo de agua y en el mínimo de gas la temperatura no es suficiente, tiene que ir aumentando gradualmente el paso de gas para que le dé una temperatura. Claro. Claro, pero tiene que ir como igual tomando en cuenta el agua. Claro. Ya. Exacto. Ya. Ok. Eso, ¿Estamos? creo que sí. Súper. Gracias a todos.